Sigamos hablando de sistemas operativos. Hoy tendremos que ver, o nos toca ver, un tema muy interesante que es la autenticación y control de acceso. Autenticación, ¿por qué? Y control de acceso, ¿para qué? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta información. Entonces, eso tiene que ver con la seguridad. La seguridad es una parte primordial dentro de todos los sistemas y los sistemas operativos son parte medular dentro de todo este ámbito de conocimiento de las tecnologías de información. Bueno, para ello podemos hablar de lo que sería el control de acceso. Entonces, el control de acceso y la autenticación son elementos que van de la mano. Entonces, como van de la mano, tendríamos que hablar de las dos a la par. La autenticación es cualquier proceso por el cual un sistema verifica la identidad del usuario que desea acceder a un sistema. La autenticación de los usuarios se implementa mediante las credenciales que como mínimo constan de una identificación del usuario y una contraseña. Entonces, la identificación permite ser la autentificación y eso nos valida lo que es el acceso hacia el sistema que estamos trabajando. Entonces, el control de acceso nos permite o nos da la autorización para que una persona o un usuario entre al sistema y, dependiendo de las condiciones, lo puede autorizar o rechazar para que use el mismo. Bueno, entonces la autenticación, hay varios tipos y varias reglas y varios elementos para hacer esto. Como decíamos, es la forma en que una persona se identifica entre el sistema. Entonces, podemos hablar de la autenticación basada en contraseña, donde pues se le da una clave al usuario, un login y un password para que pueda entrar al sistema. Regularmente son números, letras, caracteres especiales y dependiendo de la complejidad también implica la complejidad que tiene que tener o la fortaleza dentro del password para que una persona entre. Entonces, dentro de todo esto también podemos hablar de la autenticación basada por certificado, donde se manda mediante un elemento cifrado, es decir, se copia o se cambia la estructura del mensaje y se combina mediante lo que sería la seguridad, mediante algoritmos de que validan o no el acceso al mismo medio. Entonces, tenemos también, por ejemplo, las tarjetas inteligentes como ejemplo de esto. Y también tenemos que ver, por ejemplo, cuando tenemos un acceso a Internet o a una red, necesitamos un certificado que nos garantice el acceso a la misma. Tenemos también la autenticación de tipo biométrica, donde mediante elementos electromecánicos o electromagnéticos podemos creer. Uno de ellos puede ser la huella digital, puede ser la cara o las facciones de una persona, el iris de los ojos y otros elementos que son interesantes para hacer que una persona entre. Son regularmente de tipo biológico. También tenemos la autenticación basada en tokens. En la autenticación basada en tokens, el dispositivo como sistema genera un nuevo número singular llamado PIN y ese es de tipo temporal que da una determinada cantidad de tiempo para que una persona acceda al medio. También tenemos lo que son las contraseñas de un solo uso, donde solamente funciona determinada cantidad de tiempo y se le envía al usuario mediante un mensaje a su teléfono por correo un token o un acceso para que pueda entrar y dura determinada cantidad de tiempo para que podamos verlo. Luego tenemos la notificación push, donde las personas reciben un mensaje en su teléfono y la notificación se combina a veces con un método que genera un número para poder escribir o poder autenticar el usuario. Y esto permite que, bueno, no caigamos en la parte del phishing para que nos detecte nuestro acceso. Luego tenemos la autenticación por voz, donde nosotros registramos nuestra voz, la repetimos y se valida eso que estamos haciendo para que podamos entrar a nuestro sistema. Luego tenemos la autenticación multifactor, donde donde los elementos pueden requerir más de un password para poder funcionar, o más de una de las reglas como que hemos visto. Entonces, la autenticación, por ejemplo, de dos factores es la combinación de algunos dos elementos de todo esto que ya hemos platicado dentro de todo lo que estamos manejando. Luego tenemos lo que sería el control de acceso. El control de acceso es el control de acceso a los archivos, a los programas o a los datos mediante un permiso que garantice y valide el uso de estos para poder manejarlos dentro del sistema, pero ya estamos dentro del sistema y no todos los usuarios tienen permiso, por ejemplo, para leer o escribir o revisar información, dependiendo del perfil mismo del usuario.
Entonces, todo esto es parte medular en lo que es la autenticación y el control de acceso dentro del ámbito de los sistemas operativos.